La palabra se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra del Señor dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta palabra vamos a sacar 3 puntos. Hay 3 puntos que tenemos que fijarnos bien. Hay 3 puntos que vamos a sacar aquí. Dice la palabra del Señor así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes que hay muchas personas que dicen: yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Jesús, que va a hacer tal o cual cosa en mi vida, que me va a devolver todo lo que he perdido, que el Señor me va a sustentar, tal vez estoy sin trabajo y el Señor va a hacer algo en mi vida? Pero hay muchos que tienen fe, pero tienen fe cuando todo le va bien. Eso es muy fácil. Yo hoy le preguntaba a una mujer, le decía: para vos, ¿cuándo es tener fe? ¿Cuando está todo bien o cuando está todo mal? Y me dice: yo tengo fe cuando todo está bien. Pero claro, todos tenemos fe cuando tenemos el trabajo, cuando tenemos el sustento, cuando tenemos el dinero para sustentar, para comer, para alimentarnos, para comprarnos, para vestirnos y comprar todo lo necesario que necesitamos en nuestras casas. Es fácil tener fe cuando tienes tu familia unida, cuando tienes a tu marido en tu hogar o tu mujer en tu hogar, o tus hijos saludables, que van bien, que van bien en los estudios. Es fácil tener fe. Es fácil tener fe cuando estás en la economía a lo alto. Cuando hay personas hoy en este mundo, que hay personas que están comiendo desde el tacho de la basura. Es fácil tener fe cuando todo te va mal. Cuando tienes tu salud al 100%, es muy fácil tener fe. Yo tengo fe porque el Señor algo va a hacer, pero tú ya tienes todo lo necesario. Tienes fe cuando tus proyectos van más allá de tu imaginación, cuando tienes tu trabajo, cuando tienes tu auto, cuando tienes todo. Pero sabes, dice la palabra del Señor, dice que tu fe será probada. Para que veas que no es solamente fe, es cuando todo te va bien. Porque es fácil tener fe cuando todo marcha bien, cuando todo marcha según lo planeado, según lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y pensamos en nuestro corazón, que todo tendría que marchar bien. Pero dice el Señor que tu fe será probada. Será probada, dice. Será probada en la dificultad, en la salud, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, cuando no entiendas los planes de Dios. Ahí tu fe será probada, dice el Señor. En algún momento vamos a atravesar ese momento tal vez de dolor, de angustia, de desesperación, cuando las cosas no marchan bien, cuando tienes un hijo internado, cuando tienes a tu padre o a tu madre a punto de perder la vida, más con esta situación del virus y tantas cosas más. Dice la palabra del Señor que tu fe será probada en las luchas, pero ahí también en medio de las luchas vendrá la mano del Señor y te levantará y te ayudará. Pero tu fe será probada, para que no digas: no, yo tengo fe en los momentos buenos. Es mejor decir: tengo fe en los momentos malos, porque sé que el Señor me va a respaldar, que el Señor me va a guardar, que el Señor me va a cuidar, que el Señor me va a sostener de su mano derecha y no me va a dejar caer. Eso es tener fe. Y todos pasamos por el valle de lágrimas. Y hay muchas personas que hoy están pasando por valle de lágrimas, que tienen a su familiar al borde de la muerte, al borde de la acechanza del diablo, del enemigo. Tu fe será probada, dice la palabra del Señor. En medio de la dificultad, en medio de las pruebas, luchas, será probada, dice el Señor, tu fe. Sabes que yo estaba hablando con un hombre mayor. Él me llama la semana pasada, yo estaba en mi casa y él me llama por el celular y el hombre no me conocía a mí. Yo le había mandado una solicitud y este hombre dice, me llama llorando, me llama con una angustia tremenda en su corazón, en su alma. Me llama y me dice: hermano, le digo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice: hermano, necesito que usted ore por mí, necesito que ore por mí, hágame el favor, ore por mí, necesito que usted ore, me decía. Yo le decía: bueno, vamos a estar orando, ¿cuál es su necesidad? Y él llorando, se sentía la angustia que tenía. Decía: se me muere, mi hijo se me muere, necesito que usted haga algo. Ore por mi hijo porque yo estoy lejos, ayúdeme por favor, mi hijo se me muere. Encima, donde que él está internado, se están muriendo todos los que están a su alrededor. Ore por mí, ore por mi hijo, por favor, decía. Me dio su nombre del hijo y todo. Me dice: mi hijo yo estoy solo acá en la Argentina y mi hijo está en Perú y está a punto de perder la vida, está al borde de la muerte. Este varón tenía coronavirus, le había agarrado el coronavirus mal, ya lo habían entubado, le habían puesto respirador y ya estaba
por perder la vida. Y este varón me llama, eran como las 10 de la noche, y me dice: yo necesito que usted ore por mí, por favor. Yo sé que usted puede orar por mí y mi hijo se va a levantar. Tenía fe, pero estaba pasando por una adversidad tremenda. Estaba pasando por el valle de lágrimas. Y le digo: bueno, quédese tranquilo, yo ahora en este instante me voy a poner a orar. Me puse a orar, me puse a romper cadena, atadura, ligadura, como tiene que ser, como tenemos que orar. No tenemos que orar cuando nosotros tenemos nuestras propias necesidades, orar fervorosamente. Tenemos que orar fervorosamente cuando hay una persona que aún no la conocíamos. Aunque no conocía a esa persona, me puse a orar como tiene que ser. Empecé a orar: Señor, le digo, Señor, ayuda a esta persona. Un hombre mayor deberá tener más de 50, 60 años. Y con lágrimas en los ojos me llamaba. Y yo me sentí mal, me puse en su zapato, como se dice. Me puse en su lugar. Yo como padre también me puse en su lugar. Porque como todo padre, cuando derrama una lágrima es porque ya no tiene más fuerza, ya no tiene más escapatoria. Ya no tiene cómo seguir. Entonces me puse a orar y le digo: quédese tranquilo que el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Empezamos a reprender todo espíritu de muerte, empezamos a retroceder toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y pasando la semana, a los 2 días le digo: ¿y cómo va su hijo? Me llama y llorando también. Le digo: ¿qué pasó con su hijo? ¿Cómo está? Y me dice: ¿sabes que a mi hijo le bajaron los medicamentos? Dice: le bajaron los medicamentos, estoy muy contento. Este hombre ahora estaba llorando de alegría. Estaba llorando de alegría porque su hijo estaba saliendo de la muerte. A pesar que todo a su alrededor de su hijo estaban muriendo todos. Él lloraba y me decía: están muriendo todos a mi alrededor y es mi único hijo, no quiero que se me muera, por favor haga algo. Y al cuarto día me decía que al hijo ya le estaban por dar el alta. Le estaban por dar el alta al hijo. Y hace 2 días me dice que ya le dieron el alta, que ya está en su casa. Que ya está en su casa feliz, alegre, está sano. Qué coincidencia, ¿no? Qué cosa. Porque hay personas que esperan a lo último en buscar a Dios. ¿Por qué no buscarlo ahora? Que estás a tiempo. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Este varón creyó, este varón puso su confianza y su fe en Dios. Y tuvo que esperar. ¿Sabes que es muy difícil esperar cuando todo marcha mal? Cuando los médicos te dicen: no te puedo decir nada por ahora, por el momento. Es frustrante para esa persona, más para este hombre que era su único hijo. Y su hijo, el Señor lo puso en pie, a pesar que todos los de alrededor estaban muriendo. El Señor tuvo misericordia de él. Y él me contaba, ¿sabes qué? Me decía: yo soy una persona apartada, me decía el padre. Yo soy una persona apartada y por eso yo sé que todas estas cosas me las merezco. Yo perdí mi familia, quedé en la calle y ahora mi hijo se me estaba muriendo. Y me decía: yo necesito volver con Cristo. Y ahí le digo: bueno, mirá, le digo, yo puedo hacer la oración de fe con vos. ¿Querés hacer la oración de fe? ¿Querés aceptar a Cristo nuevamente en tu corazón? Y me decía, y este hombre lloraba. Me decía: sí, yo quiero, ¿sabés lo que yo era antes? Servía al Señor, andaba bien, pero vino una dificultad y me aparté del camino del Señor. Pensé que me iba a ser fácil sin Dios. Pero fue todo mal, todo al revés. Todas las cosas mal me vinieron. Y le digo: bueno, ¿querés hacer la oración de fe? Este varón no solamente recibió el milagro que Dios le devolvió a su hijo, lo sacó del borde de la muerte, sino que él también aceptó a Cristo en su corazón. Ahora está sirviendo, ahora me cuenta que qué lindo es estar en el camino del Señor. Ahora no se quiere apartar nunca más, porque sabe que si está lejos de Dios, todas las cosas le van a marchar mal. Tal vez tú que estás pensando abandonar el camino del Señor, no lo hagas. No lo hagas porque Satanás te está esperando, quién sabe con cuántas luchas, con cuántas batallas, con cuántas pérdidas. No solamente materiales, sino físicas, de tu familia. No te alejes del camino del Señor. Vamos a seguir leyendo versículo 6, dice: punto número 2. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está, que Dios es real, que Dios te puede sacar de las dificultades que hoy estás pasando, que hoy tú ves y tus ojos te dicen: esta persona no se va a levantar de la sala del hospital, no se va. Aún hay creyentes también que tienen poca fe, creen que el Señor puede hacer algo por otra persona, pero no creen que puede hacer algo por su propia persona. Creen que el Señor le puede cumplir el milagro a otra persona, pero no a esa misma persona, a su misma persona. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real, que Él está en medio de tu necesidad, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu soledad. Tiene que creer que Dios está. Si no, no serviría de nada, porque está dudando.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe para agradar a Dios. En medio de tu adversidad tienes que decir, el Señor me va a sacar, el Señor me va a librar de las garras de Satanás. El Señor me va a devolver todo lo que yo perdí. Porque yo creo que el Señor existe y el Señor está aquí. Es tan real como el aire que tú respiras. Dios es tan real. Dios está a tu lado. Aun cuando oras y dices, se ve que estoy arrodillado y no siento nada de Dios. Y creo que Dios no está, creo que estoy en vano arrodillado aquí y no pasa nada. Eso es mentira, eso el diablo te susurra en tu oído. Porque el Señor está cerca. Tienes que saber que Dios está. Tienes que creer que Dios está en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tus dolores, en medio de tus pérdidas. Tienes que saber que Dios está, que Dios es real. Dios es tu Padre y un padre no abandona a su hijo. Dios está porque es tu Padre y te va a extender la mano y te va a sacar del pozo de la desesperación. No importa la adversidad, no importa lo que tus ojos digan hoy, no importa lo que Satanás te susurre en tu oído. El Señor te va a sacar de cualquier dificultad. Solamente tú pídele, no dudando nada, dice el Señor, no dudando nada, con fe. Pon tu fe al máximo, pon tu fe, activa tu fe. Tienes que activar tu fe. Tú tienes una fe desactivada tal vez, que dices no creo, o no lo va a hacer. Tienes una fe desactivada, tienes que activar tu fe. No importa si hay tal vez una persona que ya los médicos ya lo quieran meter en una bolsa. Tú tienes que seguir creyendo en el Señor. El Señor lo puede levantar, así como levantó a Lázaro. A los 3 días el Señor lo levantó. Para que después no digan, no, estaba agonizando y de repente se levantó. No, estaba muerto hace 3 días Lázaro. Para que la gente vea que el Señor puede levantarte aún de esa camilla de la sala de hospital. Tal vez tú estás escuchando desde una camilla y estás pasando por una enfermedad, por el COVID, muerte terminal, o SIDA, cáncer, lúpus, leucemia. No sé cuáles enfermedades terminales estarás pasando. Pero cree, activa tu fe, que el Señor te va a levantar. No dudes nada, dice el Señor. No dudes nada. Tienes que creer. Si te arrimas al Señor, tienes que creer que Él va a actuar. Que Él no va a titubear su mano para levantarte con gloria y con poder. Y serás un gran instrumento en las manos del Señor. Solamente tienes que lanzarte en fe, en esperanza y creer. Tienes que creer que el Señor está. Que el Señor está. El Señor está contigo y no te va a abandonar. Que tal vez te va a abandonar tu ser querido. Tal vez te va a abandonar un amigo que tal vez ha pactado con vos serte fiel hasta la muerte. Pero el Señor nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Aunque te abandonaras tu padre y tu madre, dice, yo nunca te voy a abandonar, dice el Señor. Nunca. Nunca te va a abandonar. El Señor está contigo, dice punto número 3. Capítulo 11 dice, de Hebreos, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que creer que el Señor lo hará, que el Señor te va a sanar. Tú dices, yo me voy a acercar al Señor, necesito que Él me sane. Tienes que tener una fe que el Señor te va a sacar de ahí, que el Señor te va a devolver a tu familia, que el Señor te va a devolver un trabajo que tal vez has perdido. Que el Señor, aunque tu familia esté quebrada hoy, aunque tu familia ya no haya vuelta atrás y que haya hecho tal vez una familia con otra persona, tienes que seguir creyendo en el Señor. Tienes que seguir creyendo que Él lo hará. Tienes que creer que el Señor tiene tu milagro en tus manos. Te tienes que acercar en fe, en esperanza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque el Señor dice, ¿para qué le voy a dar un milagro si no cree en mí? ¿Para qué? Tal vez tú le pides a alguna estatua, a algún santo, algún amuleto, y tal vez el Señor te cumple y tú le atribuirás el milagro a esos amuletos. Tienes que creer en Dios, nada más. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Jesucristo, no verás al Padre. No lo verás. Puedes creer en todos los santos que tú quieras, pero no lo verás. A veces la gente tiene más fe en los santos que están ahí al costado del camino. Esos son lugares altos, dice la Biblia. Lugares altos que le son de tropiezo a la humanidad. Que son de tropiezo. Que son de tropiezo. Tú tienes un santo, una estatua, tienes que sacarlo de tu casa porque eso te acarrea maldición. Te acarrea maldición. Y luego dices, ¿por qué me va tan mal en la vida? Tienes que sacar esos amuletos, tíralo a la basura, no sirven para nada. No sirven para nada. Te serán de tropiezo y de maldición. Tienes que sacar eso y tienes que poner a Cristo en tu corazón. Es fácil. Cree en el Señor Jesucristo, dice el Señor, y serán salvos tú y toda tu casa. Pero tienes que tener fe en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Es imposible. Y tienes que creer cuando tú te acercas con una necesidad en tus manos. Hoy tal vez tienes a tu ser querido en una sala de hospital. Tienes que ir con fe. Señor, yo creo que tú lo harás. Yo tengo fe. Voy a activar mi fe en ti. Voy a creer que tú estás. Y voy a creer que tú me lo vas a dar. Esos son los 3 puntos. Y es un solo versículo pequeño. Pero hay 3 puntos. Hay 3 puntos. Tienes que creer que Él lo hará. Que Él lo cumplirá. Que Él te lo dará. Que Él te responderá lo que tanto le has pedido. Que Él actuará ante tu necesidad. Tienes que creer. Sabes que tienes que tener, aunque sea una fe como un grano de mostaza. Es pequeña, el grano de mostaza es pequeño, es la semilla más pequeñita de toda la semilla. Pero cuando crece dice que se hace la más grande de las hortalizas. Se hace un árbol tremendo. Tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que creer y confiar y actuar. Tienes que creer y confiar en el Señor. Confía en Él y Él hará, dice la Biblia. Confía en Él y Él hará. Tienes que confiar y tienes que creer que Él está. Y tienes que creer que Él lo hará. Esos son los 3 puntos que tienes que saber. Ahora activa tu fe. No dejes que Satanás te susurre a tu oído. No tienes que dejar que Satanás deposite en ti dudas de incredulidad. Que diga, no, Dios no lo va a hacer. Esta persona ya esta noche va a partir. Tú tienes que decir, diablo mentiroso, te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. El Señor lo va a hacer, porque yo tengo fe en el Señor, que Él lo va a hacer y que Él me va a devolver mi ser querido. Aunque la gente diga que ya perdió la vida. No, aún no, dice el Señor. Tienes que clamarme a mí. Clámame a mí y yo te voy a responder. Pero clámame a mí y yo te voy a responder, dice el Señor. Tienes que creer que Él lo va a hacer, porque Él tiene milagro y tiene bendición para ti. Aunque digas, tal vez, no lo sé, tal vez este mensaje sea para otra persona. Si estás escuchando este mensaje, no es para otra persona, es para ti. Y tienes que atesorarlo en tu corazón. Decir, la verdad que voy a creer en el Señor. Voy a confiar, voy a agradar. Voy a activar mi fe para agradar a Dios. Y yo sé que el Señor está. Y yo sé que el Señor me va a devolver lo que yo perdí. Yo voy a hacer una oración de fe. Ya estamos consumiendo la media hora que habíamos planteado. Voy a estar haciendo y espero que esta palabra sea de mucha bendición para ti. Y espero que no dejes que Satanás deposite las cosas malas en tu oído, en tu corazón. Porque sabes que el Señor te ama. El Señor te ama con amor infinito. Te llevo esculpido en mis manos, dice el Señor. Y no te voy a dejar caer. Te voy a dar el milagro que estás necesitando. Que estás pidiendo a gritos. En medio de tu soledad. Tal vez estás depresiva por la pérdida de un ser querido. El Señor está ahí para consolarte, para animarte. No todo está perdido, dice el Señor, porque el Señor está. Confía en el Señor, porque Él está. Hoy está haciendo milagro. Hoy el Señor está haciendo milagro, pero tienes que tener fe en Él. Tienes que creer que Él está, que Él es real, y tienes que creer que el Señor te lo va a dar, que el Señor te va a dar lo que tantos necesitas. Yo voy a estar haciendo la oración de fe a todas aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón como único Dios y Salvador de su vida, y aquellas personas que están tal vez apartadas, estás escuchando este mensaje. Haz esta oración de fe. Reconcíliate con el Señor porque no está bueno. Hoy no está bueno estar lejos de la mano del Señor. Reconcíliate y sigue el camino. Sigue el camino de Dios en santidad. Camina en santidad. Camina para agradar a Dios. Y el Señor hará grandes cosas en tu vida. No dejes que Satanás deposite sus palabras mentirosas en tu oído y en tu corazón. Deséchalas, porque no te van a hacer de edificación. Yo voy a hacer la oración de fe, porque la palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y él será mi hijo y yo seré su Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida eterna. Hoy está golpeando tu corazón y tienes que hacer esta oración de fe. Cierra tus ojos ahí con respeto y reverencia a Dios y haz esta oración. Acepta a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna y yo te doy gracias
por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, te doy gracias, te bendigo, te felicito y te agradezco por estar del otro lado ahí para escuchar palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición para vos y de mucha edificación, y a tener fe y a creer que el Señor está y que el Señor te va a dar lo que tanto estás esperando. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo la próxima, el martes que viene, si Dios quiere. Dios te bendiga. Chau, chau.